¿Cómo están, hermanos? Que la gracia del Señor sea con cada uno de los que están en este lugar, en esta mañana. Estoy un poco resfriado, pero gracias al Señor igual pudimos estar acá. Ese era nuestro anhelo. Y ya que no me dieron licencia médica, tengo que ir a trabajar, entonces vengo a la iglesia también. No tengo reposo absoluto ni nada, así que aquí estamos ayudados del Señor. Bueno, son todos bienvenidos hasta este lugar. Nuestro pastor Cristian fue invitado a predicar a la iglesia de Zapadores, Recoleta, Conchalí, no sé, se parece, Conchalí, Zapadores, ¿no? Allá donde tuvimos un retiro de varones tiempo atrás. Así que allí estará apoyando a esa iglesia un pastor que también está bastante enfermito, ese pastor, problemas del corazón. Entonces ahí, cada cierto tiempo se le apoya de esa manera a esa iglesia. Bueno, pero nosotros estamos acá y esperamos que el Señor sea utilizando a nuestro pastor allá en Zapadores con el mensaje que el Señor le inspire entregar en esa iglesia. Y a nosotros que estamos acá también nos inspire, nos dé la gracia, nos dé la fortaleza para poder, hermanos, meditar de su palabra. Ahí sí. Hermanos, vamos a meditar en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Bueno, es Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Pero vamos a leer igual el contexto para que se entienda, ¿no? Que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. O sea, yo lo voy a leer, ustedes van a seguir solamente la lectura. Pero nuestro texto referencial o del cual, ayudados del Señor, extraeremos la reflexión de hoy, es el verso 20, sin menospreciar o sin pasar por alto el contexto de este mensaje a la Odisea. Gracias. Y en general el mensaje de las 7 iglesias, que es un mensaje grande, ¿no? El mensaje a las 7 iglesias, donde el Señor va hablando a cada iglesia. Nosotros vamos a reflexionar en la Odisea, en este caso el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 20, pero respetando el contexto, y lo vamos a ir citando lo más probable, ¿no? Bueno, dice así, y bueno, para respetar entonces ese contexto, vamos a partir del verso 14. Perdón, hermano, ahí le dije verso 20, pero al final vamos a empezar en el verso 14. ¿Lo encontró? Bien, dice así en el nombre del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el texto de referencia que tenemos. Verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios bendiga esta lectura, hermanos. Bendito es el Señor. Amén, Señor. Bien. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, que soy el que está más destruido acá. Los veo todos llenitos y rosaditos. Amén. Hermanos, vamos a entonces meditar unos momentos. Como le dije, vamos a tener por referencia el verso 20, que es como el principal. La palabra del Señor, hermanos, es la cual deseamos meditar esta mañana. Nos habla justamente del llamado a la puerta de la iglesia de la Odisea. Así podríamos titularlo, quizás, ¿no? Un poco largo el título, ¿no? El llamado a la puerta de la iglesia de la Odisea, pero en el fondo es el llamado a la puerta que hace el Señor. Y vamos a considerar con la ayuda del Señor tres cosas. ¿Quién está llamando? ¿Dónde está llamando? ¿Y por qué está llamando? En eso más o menos va a consistir el mensaje en esta mañana. Ahí se irán desarrollando las ideas. Bueno, y partimos con una pequeña introducción, decirles, hermanos, que el apóstol Juan, ya sabemos más o menos este contexto, pero siempre es bueno repasarlo, sobre todo para aquellos que no están muy familiarizados con el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Había recibido en ese lugar, que no necesariamente era un paraíso, ¿cierto? Había mucha adversidad climática, en fin, de toda índole para él. Por algo estaba exiliado ahí. Y había recibido una revelación que acontecería, ¿no? Pronto. El Señor Jesús, a él cual ellos habían comido, bebido, caminado con él, pero este era un Cristo exaltado. No era el mismo maestro que les acompañó, era el mismo maestro, pero no me refiero en cuanto a la forma de ser. Este era un Cristo exaltado. Se le había aparecido. ¿Y qué le había dicho a Juan? Resumiendo un poco esta introducción, le había dicho que he aquí, cierto, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así se encarga de acordarlo Mateo capítulo 28, 20. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces era natural que en este inicio, ¿cierto?, se les apareciera al Señor, le entregara mensajes. Era obvio, ¿no?, en este impulso preliminar, primario que el Señor estaba haciendo a la iglesia. Jesucristo, ¿no?, Él es el que está llamando. Bendito sea Dios. Y Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, como dice Apocalipsis, el capítulo, ¿cierto?, que los primeros capítulos de Apocalipsis, que se refiere al mensaje a las 7 iglesias. Él es el que anda en los 7 candeleros de oro. Él envió un mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y cada uno de estos mensajes concluyó de la misma manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermano, esta advertencia viene también a nosotros. Somos llamados en la casa del Señor y se nos exhorta a oír lo que el Señor nos dice. Bendito sea Dios. Es verdad, hermano, que a la lectura de Apocalipsis podemos ver un texto especial. No es un texto cualquiera, es un texto lleno de símbolos, figuras,
Eso ya nos da una clara señal a tener cierto cuidado al momento de interpretarlo. Hay quienes lo hacen de manera literal, otros de manera alegórica, o otros respetando el género literario como lo es el género profético, un género literario de la lengua castellana. Pero más que aquello, hermano, porque es importante tenerlo presente al momento de interpretar cualquier mensaje o de hablar cualquier mensaje de Apocalipsis, a donde yo quiero apuntar, ayudado del Señor, es el mensaje. Pues el mensaje, independientemente de la forma como el Señor lo entregó, llámese imágenes, figuras, está vigente. ¿Lo cree usted? ¿Cree que está vigente el mensaje? Pues algunos por ahí se han encargado de degradar este libro y limitarlo solamente a una mera expresión literaria, decir que todo es simbólico. Y en verdad sí, está lleno de símbolos. Usted lee Apocalipsis, una cantidad enorme de símbolos. Pero no por el hecho de ser simbólico, no es cierto. Es una verdad que se está comunicando. Es un mensaje que está entregando el Señor de esta manera, como lo hizo a lo largo de toda la historia de la redención. Basta ver cómo se revelaba a los profetas de la antigüedad y cómo después lo hizo aquí también cuando estuvo en esta tierra enseñando a través de parábolas. ¿Se acuerda, no? Entonces siempre van a haber símbolos, pero en este caso, en esta literatura sí. ¿Dónde apuntamos esta mañana? Ahora, si usted quiere después en la tarde repasar estos símbolos, tiene toda la libertad de hacerlo. Pero por tiempo y por practicidad, ¿no? Por ser prácticos esta mañana y aprender una verdad del Señor, vamos a ir al fondo. Y ese mensaje sigue vigente, hermanos. Y lo creemos que sigue vigente porque está en la palabra de Dios, está en esta Biblia, y no solamente fue escrito para una iglesia en particular, si es que existió, podría decir un crítico de la Biblia, si es que existió esa iglesia o no existió. No nos preocupa eso esta mañana. No nos preocupa decir si esto fue algo simbólico para todas las iglesias o no, o si había o no había realmente una iglesia en la Odisea. Los arqueólogos dicen que sí, otros se han encargado de decir que no. Entonces no perderemos el tiempo en ese debate, en esas reflexiones. Quizás con más tiempo lo podemos hacer, pero en esta mañana nos vamos nuevamente al fondo, no a la forma, al fondo del asunto. En esa circunstancia Juan estaba exiliado y comienza a recibir la revelación del Señor. Una serie de mensajes a las distintas iglesias. Y en este caso la Odisea, Cristo usó esta imagen para ilustrar que la iglesia de la Odisea era tibia. No era fría ni era caliente en su vida espiritual. Y Él les dice que si no se arrepienten, los vomitará de su boca. Bendito sea Dios. En la localidad de la Odisea, que sí existe geográficamente, era una ciudad mercantil, como la mayoría del Asia Menor, muy próspera, pero cerca de la Odisea habían pozos de agua. Ya usted entenderá lo que significaba un pozo de agua en aquella época, sobre todo para los viajeros que venían con su mercadería. Era tomar agua. Pero, había un pero. El agua o estos pozos en su mayoría contenían agua, sí, pero no eran frías. Ni tampoco eran de estas volcánicas, ¿no? Geyser. Eran tibias. Yo en la mañana el hermano me ofreció agua y le pedí agua tibia. En realidad es re mala el agua tibia, pero a mí me hace bien. Pero, no sé usted, pero a la mayoría de la gente el agua tibia, ¿cierto?, le provoca náuseas, le provoca desagrado. Entonces, cuando estos mercaderes viajaban a esta ciudad y querían refrescarse con estos pozos de agua, se dieron cuenta que las aguas no eran frías, sino tibias. No eran refrescantes. ¿Y ellos qué hacían? Vomitaban. Porque iban con ganas a sacar agüita. ¡Oh, qué mala el agua!
Como cuando de afuera toman agua acá en Santiago, puro cloro, ¿no? Como la gente del sur o del norte. Se lo toma con qué ganas y después... Algo así pasaba. Y ese contexto el Señor indudablemente lo toma y lo utiliza para entregar un mensaje a la congregación de esa localidad. Y le dice que son tibios, como sus aguas de esos pozos. No son fríos ni calientes. Él le dice que si no se arrepientan, los va a vomitar. Va a hacer lo mismo que hacen los mercaderes con el agua, que con tanto entusiasmo vienen a beber. Y profundiza y le dice, yo conozco tus obras, dice el Señor. No se trataba, hermano, esta iglesia en particular, no se trataba que, como las otras congregaciones al cual el Señor también descubre, y como por ejemplo le dice a una que retenía la doctrina de Balaam, ¿cierto?, de la iglesia de Pérgamo, ni que hubiese seguido herejías, sino que la iglesia de la Odisea, ¿cuál era el talón de Aquiles? ¿Cuál era el problema de ellos? Es que no eran ni fría ni caliente. Y de hecho el Señor Jesús añade estas palabras y le dice, ojalá fueses frío o caliente, porque tibio ya sabemos lo que significa. En la iglesia de la Odisea la gente no se preocupaba, estaba orgullosa y contenta con su forma de ser y su manera de vivir. Nosotros tenemos por referencia, le dije el verso 20, pero vamos a ir viendo algunos versículos anteriores y posteriores, porque en el verso 17 dice el Señor, porque tú dices, le dice a la iglesia, no eres frío ni caliente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Le prevengo, hermano, anticipadamente decir, pero yo no soy rico, para que su mente no lo traicione en esta mañana, decir, ¿por qué un mensaje dirigido a ricos hoy día puede estar actualizado para mí? Porque no se trata si tiene o no tiene dinero. En el fondo acá, ellos estaban confiando en entre comillas, la riqueza que tenían, si es que era mucha o no, pero estaban confiando en algo que no era el Señor. El Señor le dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos estaban orgullosos de que no habían herejías, no tenían problemas doctrinales, no habían errores entre ellos, seguían en sus vidas sin necesidad de nada, podían cantar, podían orar, asistían fielmente a los cultos, como usted y como yo. Y así, hermano, piensa aquel que tiene todo lo necesario. Bendito sea Dios. Siempre están tranquilos y ni siquiera se les ocurre examinar a su corazón, pues de ninguna cosa tienen necesidad. Bendito sea el Señor. Así viven o vivían los miembros de la iglesia de la Odisea. Y jamás entre su mente estaba la idea de que tal vez no hubiese una conversión verdadera, pues estaban asistiendo a la iglesia, igual que ustedes y yo. Estaban efectuando cierta vida cristiana, cierta rutina religiosa. En nuestros días, hermanos, también hay muchos que viven de la misma manera. Vivimos una vida decente, no somos como aquellos que viven a lo mejor con algunos vicios, que sean borrachos o en fiestas, no sé, o tienen algún problema notorio. Y es más, muchos dicen que no podemos convertirnos a nosotros mismos, y así hacen una excusa de su incapacidad. Otros han encontrado la salvación fuera de Cristo y se sienten bien, con todas sus virtudes, las buenas obras que hacen. Y cuando se les exhorta a examinar, contesta que ya poseen una vida nueva y no tienen necesidad de nada. Esta conducta, este pensamiento, hermano, yo creo que de toda la iglesia que está acá,
Es una de las más peligrosas. Pues a nosotros se les reprochaba este y este otro pecado, que tiene mala doctrina, que tiene este conflicto interno como iglesia. Ese era el reproche que se le hacía a las otras iglesias. Pero a esta iglesia no era en sí un pecado directo que se descubriese, sino era lo que estaba aquí. ¿Cómo estaban pensando ellos? Aquí y acá. ¿Cómo estaban pensando que se conducían dentro de la casa del Señor? ¿Cómo se conducían en Cristo Jesús? ¿Qué pasa, hermano, cuando se nos exhorta a nosotros a examinarnos? ¿Qué contestamos? ¿Qué hemos estado contestando? No para el predicador, no para nuestro pastor, o para el que nos está enseñando algo. ¿Qué está contestando usted para el Señor? Pues si yo tengo vida nueva, si yo soy salvo, no mira para el lado espiritualmente, no veo que tengo necesidad de nada, estoy orando. Sin embargo, la pregunta que hacemos también es, ¿estaría Cristo de acuerdo con ellos? ¿O está Cristo de acuerdo con los que piensan así? Él les dice a esta iglesia, ¿no sabes que tú eres desventurado? ¿No sabes? Qué peligroso eso, no saber cómo está uno. Es peligroso, hermano. Porque tú puedes decir, en realidad estoy viviendo un proceso espiritual complicado, necesito oración. Está clarito, sabe. Y allá la iglesia lo apoya. En fin, usted hace las cosas que se le indica y además también persevera en el Señor, en una disciplina. Pero no saber que está mal, lo encuentro peligrosísimo, hermano. Bendito sea el Señor. El Señor les dice a ellos, no sabes tú. No sabes que eres un desventurado, no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Bendito sea Dios. Hermanos, lo que dice Cristo acerca de esta iglesia es muy distinto a lo que ellos decían de sí mismos. Gloria al Señor. Y esto indudablemente hay que reconsiderarlo. No, porque no es nuestro juicio. No es que yo le diga, mira hermano, la verdad es que no lo veo muy bien a usted. Y usted podrá decir, bueno, esa es su apreciación. No es mi juicio. Era lo que el Señor les estaba comunicando en esta carta. Bendito sea Dios. Entonces, no es una apreciación del apóstol, no es un mensaje ocioso que se le ocurre estando en esa isla de Pasmo. Es el mensaje de Cristo que les está diciendo, yo conozco tus obras. Bendito sea el Señor. Es como cuando usted le dice a su hijo o a un ser querido, irónicamente, o cuando le dicen a usted también, viceversa, te conozco. ¿Cierto? Ya sé que me vas a salir con esto. Ya sé lo que viene ahora, porque te conozco. Así lo decimos nosotros con cierto grado de autoridad, porque conocemos a ese o a esa. No, sí, yo lo conozco. Pero el Señor le dice a ellos y también a nosotros, te conozco. Yo conozco tus obras, el Señor nos dice esta mañana, yo conozco tus obras. Lo que tú haces en tu vida espiritual. Y el Señor usó este ejemplo sencillo del agua tibia para los hermanos que los hermanos de la Odisea entendieran, pues no eran ni fríos ni calientes. ¿Qué significa ser frío? Significa ser pagano, ¿no? En esa época, que vive de una manera impía. Una persona fría es una persona sin Dios, que vive en el pecado, que no quiere nada con el servicio del Señor. Una persona que vive de los deseos de la carne es una persona fría. Una persona que se burla de Dios o del servicio a Dios y disfruta de este mundo es una persona fría.
Pero la iglesia de la Odisea no eran así. Pues venían, se congregaban, oraban, hacían la actividad religiosa. No vivían de una manera pagana, al contrario, eran muy religiosos. Pero no eran en su vida espiritual prendidos, calientes. ¿Qué significa entonces ser caliente? Son las personas que temen al Señor y lo aman con fervor y con todo su corazón. Son aquellas personas que sirven al Señor con toda su vida y aman al Señor con todo su ser. Y sobre todo, hablando espiritualmente entre ellos, ¿no? Así como dice el Salmo 84, verso 2, el Salmo de Asaf, ¿no? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. David, decía eso, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, es una persona caliente, conforme a la palabra del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Asaf en el Salmo 84, 2 dice, a quien tengo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sin embargo, tampoco las personas de la iglesia de la Odisea eran así. No salían esas palabras, esa alabanza de su boca. Y el Señor les dice, no eres frío ni caliente, no sirves al mundo, pero tampoco sirves al Señor de una manera correcta. O sea, bien puesto el nombre y la referencia que hace el Señor de ser tibios. Y ya hemos mostrado lo que es ser tibio, que no es algo necesariamente agradable. Hay un texto muy precioso que se hace, ¿no?, referencia en Mateo 11, 17. Cuando les tocaron flauta no bailaron y cuando les endecharon no lamentaron. Mateo 11, 17. Están tibios en cuanto a su oración, están tibios en cuanto a su confesión de pecados. ¿Pero cómo si están orando? ¿Pero cómo si están confesando pecados? Están tibios. Bendito sea Dios. Porque no conocen, ellos no saben. Pero el Señor le dice, conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, pues Él ve todo y conoce todos los pensamientos. Hermanos, ¿cómo es el caso con nosotros? Hemos lamentado, hermanos, nosotros cuando se nos ha endechado o cuando se nos ha reprochado el pecado, cuando se nos ha predicado acerca de los juicios de Dios. ¿Cómo reaccionamos? Lo vemos a la distancia. Lo vemos como algo muy como que está muy allá y yo estoy muy acá. No va a pasar. ¿Qué hemos hecho cuando nos han predicado que hemos estado perdidos o que estamos desconectados con el Señor y que somos muertos en pecado y en iniquidad? ¿Hay lamento en usted? ¿Hay lamento en mí por la vida espiritual que llevamos y que estamos cómodos? ¿Conoce usted, conozco yo algo de la tristeza según Dios? ¿Usted ha llegado a experimentar la tristeza de David, del rey David, cuando el profeta Natán le dijo, tú eres aquel hombre? ¿Se acuerdan del texto de la semana pasada que nos hablaba nuestro pastor, 2 de Samuel, capítulo 12? ¿Cuál ha sido nuestra reacción cuando el evangelio nos ha sido predicado? ¿Qué hemos hecho, hermano, cuando escuchamos de la gracia del Señor a través de Jesucristo? Las cosas, hermano, iban mal en la iglesia de la Odisea. Y así a veces puede ser para nosotros. Pero aún así, yendo muy mal las cosas para ellos, en una aparente tranquilidad espiritual, reciben una carta, un mensaje del Señor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y ahí comienza todo el relato, ¿no?, que hemos leído. Hermanos, también para nosotros no es demasiado tarde. ¿Lo cree usted así? Es bendito que en esta mañana estemos en este lugar. Somos bienaventurados, somos privilegiados de sentarnos y oír palabra de Dios
poder cantar esta mañana, pues hay oportunidad para nosotros. Gloria al Señor. No es demasiado tarde para nosotros. El Señor conoce nuestro corazón y sabe los pensamientos de cada uno. Incluso cuando usted y yo decimos, no, sí, los dos pensamos igual. Estamos conectados. No, porque tú tienes pensamientos más ocultos y yo también los tengo. Y no pensamos lo mismo, necesariamente. Las cosas estaban yendo mal en la Odisea, pero el Señor les ama y les da oportunidad. El que escribe estas cosas es el mediador exaltado. Es Cristo resucitado. Bendito sea Dios. Quien no engaña, hermano. El Señor nunca le va a engañar a usted cuando muestre el error que tenemos. Tampoco el Señor exagera, porque yo puedo ser religiosamente correcto y decir, tú estás en pecado, y puedo hasta ser demasiado fuerte en el reproche que le hago, según yo, autorizado por el Señor, o tomándome de la palabra. No, el reproche de Dios es justo y necesario, ni más ni menos, ni con más color ni con menos color, es el necesario. Es el que usted y yo necesitamos. Es por eso que somos bienaventurados al oír de su voz. Él mira a través del corazón. Lo mejor de todo, que Él no vino para destruirnos, hermanos, sino para salvarnos. Esa es la misericordia que también manifiesta entonces a la iglesia de la Odisea. Y Él llama a la puerta. Bendito sea el Señor. Hermanos, entonces no es demasiado tarde. Y nos dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Ve? Todavía hay un consejo oportuno. No le está diciendo, mira, tú eres así, tú eres asá, y ya no hay nada más que hacer. Qué terrible hubiese sido que le llegase esa carta a la Odisea. Tú eres así, tú eres asá, y te comunico, dile al ángel de la iglesia que con la Odisea no hay nada más que hacer. No, le dijo, te aconsejo. Hay una salida, hay una voz que escuchar, hay una palabra que ejecutar, que obedecer. Te aconsejo porque has demostrado cierta apatía con mi evangelio, pero te aconsejo, ¿no? Que compres, ¿no? Oro refinado. Bendito es el Señor. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nuestros prejuicios, nuestros escudos humanos, nuestras excusas jamás taparán, jamás quitarán, hermanos, la vergüenza de nuestra desnudez. Nuestras excusas que yo se las puedo dar a usted, hermano. Sabes que me equivoqué, pequé al Señor, y usted dirá, bueno, ok, no son útiles para emblanquecer, para perdonar. Sí, entre nosotros quizás nos perdonaremos, pero el consejo está que compremos del Señor oro refinado en fuego para que realmente seamos ricos, realmente hayan vestiduras blancas y realmente no se descubran nuestras debilidades, nuestras flaquezas y pecados. Y además, para que puedas ver, unge tus ojos con colirio, entonces verás. No le está retando, como muchas veces dicen los hijos, usted pensamos que nuestros papás nos retaban cuando nos hablaban. Y él le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga, hermanos. ¿A dónde está llamando? Para ir avanzando un poco más rápido. Está a la puerta. ¿Dónde está llamando? Está a la puerta. Quiere decir que está afuera.
Sin embargo, no es como uno que ha cerrado la puerta y se va para siempre. Aunque lo merecemos que el Señor se vaya para siempre de nuestras vidas, pero no lo hace. Y gloria a Dios por eso. Por la gracia del Señor, es el milagro de la gracia del Señor, que Él esté afuera. Y aún así, estando afuera, toca y llama a la puerta de nuestro corazón. En el idioma original del griego, el cual fue escrito, esa expresión está a la puerta significa que acerca su oído a la puerta y escucha atentamente para ver si hay alguien que responde. Bendito sea el Señor. Hermanos, de la misma manera el Señor está a la puerta de nuestra vida, tocando y deseando entrar. Ahí está Él, lleno de misericordia. No solo nos muestra gran necesidad y la justicia de Dios, y no solo habla del mal que vive dentro de nosotros, sino que también dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Y así, ¿cierto? Como el texto que decíamos anteriormente. Cristo, hermanos, está a la puerta de tu vida y de mi vida. Bendito sea Dios. Hermano amado, o joven, anciano, nuevos, antiguos de la iglesia, ¿alguna vez se ha sentado a la puerta el Cristo, a tu puerta el Cristo bendito y glorioso? Es la pregunta que hacemos esta mañana. ¿Alguna vez se ha sentado a tu puerta o ha estado a tu puerta el Cristo bendito y glorioso? Cuidado, ¿cierto? Con decir, no, si Cristo está en mí, por supuesto, Él está en mí. Pero también Él está a la puerta de nosotros, sin ninguna excepción. Que Dios nos ayude, hermano. Es por eso que Él dice, y por eso que Él deja este mensaje: yo estoy a la puerta y llamo. Que la gracia del Señor nos ayude. Si no, ¿cierto? No, nos conduciremos o adoptaremos una conducta de decir, no, yo puedo hacer todo, mientras está Cristo afuera llamando. La voz, cuando Él señala que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, es que Él desea entrar. No está allí con enojo, ni viene con su espada listo para matar pecadores, para que no le abramos la puerta. Al contrario, está a la puerta esperando y escuchando para ver si hay una voz por el otro lado de la puerta. Él llama, como dice Isaías 55:3, oíd y vivirá vuestra alma. Así lo dice Isaías 55:3. ¿Qué es lo que proclama este testigo fiel? Son palabras de lamentación. Oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, le decía el Señor, ¿cierto? A los creyentes, a la ciudad, en este caso en Lucas 19:42. Son palabras de invitación, como las de Isaías 55:1, ¿no? Que acabamos de repetir el texto completo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Son palabras de promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Son palabras de exhortación. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice Isaías 1:18. Así es, hermano, Cristo está a las puertas y nos dice, te aconsejo. Y aún así no hacemos caso al llamado de la puerta. Esa es la tibieza, hermano. Esa es la tibieza. Sabemos quién nos habla, pero no le escuchamos, pero no le hacemos caso. Miremos y escuchemos a nuestro Rey Celestial, hermano, cómo llama a las puertas con los tesoros de su gracia y misericordia.
¿Acaso, hermano, la pregunta también que hacemos, no deberíamos estar avergonzados por tanta torpeza que hay en nosotros y por haber cerrado la puerta para nosotros mismos? Él llama a la puerta y lo hace una y otra vez. ¿Cuántos hay, hermanos, en las tinieblas eternas que jamás han oído este llamado a la puerta de su corazón? Y nosotros aquí hoy podemos oír esta invitación de la gracia del Señor. Grande es su misericordia, hermanos. Y finalmente, ¿por qué está llamando el Señor? Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la expresión que utiliza, ¿no? Muchas veces estamos inclinados a omitir estas últimas palabras. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Pues ese es el caso de muchos de nosotros. Le hemos escuchado, pero no abrimos la puerta. Porque también somos torpes y en nuestra teología imperfecta decimos, ¿acaso alguien puede abrir la puerta por sí mismo? Esa es la teología reformada. ¿No es la obra divina de Dios? ¿Acaso puede alguien que está muerto en pecados, es incapaz de hacer nada bueno, hacer algo por su salvación? El texto de Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Acaso alguien puede ir a Cristo a menos que el Padre lo atraiga? Son las preguntas que aparecen en la Biblia. Pero lo importante, hermano, de este mensaje no es, hermano, que hoy día choquemos con nuestra teología. Yo sé que usted y yo hemos sido educados en un sistema de interpretación que nos dice que nada podemos hacer. Y es verdad. Pero ese nada podemos hacer no es un cruzarse de brazos. Bendito sea Dios. Pues lo importante no es tanto lo que podemos o lo que no podemos hacer, sino lo que exige Dios. Bendito sea el Señor. No pongamos límites en lo que el Señor nos exige. Aquí el Señor, en este texto, Jesús mismo nos dice, si alguno oye mi voz, pero también sigue diciendo, y abre la puerta. Pero es que eso no es teología reformada. Cuidado con tropezar con tu teología. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuánto se nos acerca con estas palabras, no? Quien quiera que sea la edad que sea, y por cuanto haya sido el pecador más malo y haya rechazado el Evangelio, y aunque hasta haya tapado sus oídos, no hay nadie, ¿cierto?, demasiado malo para Cristo cuando trae el perdón. Por eso dice si alguno, ¿no? Querido hermano, qué privilegio es para nosotros y sería cierto si tú estás dentro de ese aquel o alguno que oye la voz del Señor y abre su puerta. ¡Qué milagro! Si alguien se lamenta por haber pecado contra su palabra, contra su ley, por no haber hecho caso cuando Cristo llama a la puerta o menospreciado su voz, él puede pedir perdón esta mañana. Es verdad, no somos capaces de restaurarnos por nosotros mismos, pero debemos tener cuidado con este pensamiento que muchas veces nos ata. Pues este mensaje, lo vuelvo a decir, lo recibe Juan de parte del Señor desde el cielo. Le dice, ¿cierto? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, una y otra vez vamos a decir, no puedo hacerlo. Y así rechazamos nuestra responsabilidad. Hermano, ¿por qué no podemos abrir la puerta? ¿De dónde viene nuestra impotencia, incapacidad?
nuestra inhabilidad de abrir la puerta, es nuestra culpa ante Dios. Pues nuestra incapacidad, hermanos, es el resultado de nuestra falta de voluntad. Sin embargo, eso no hace que el Señor cambie sus exigencias y demandas. Hermano, no busquemos excusas. Mientras vivimos sin Cristo, estamos por nuestra propia cuenta ante la justicia de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuáles son entonces las objeciones? Algunos dicen, no quiero. Y le dan al mundo su corazón. Aún entre los hijos de Dios puede ser que Cristo esté llamando fuera de la puerta. La carta, hermano, no iba dirigida a una región de personas, donde viven muchas personas. La carta iba dirigida a una iglesia, a creyentes. Ellos habían pecado. Ellos decían bastarse a sí mismos. Ellos no sabían e ignoraban su propia condición, su vida espiritual, cómo estaban. Alguien tenía que decírselos. Bendito sea Dios. ¿En qué consiste el abrir de esta puerta? Esto no puede explicarse, pues no es el poder del hombre que abre, indudablemente, hermano, sino que es la obra misteriosa del Espíritu Santo, tal como lo leemos por ejemplo, en Hechos 16:14 con respecto a Lidia, ¿se acuerda? Donde dice la vendedora de púrpura, Lidia, le dice, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así dice Hechos 16:14. ¿Quién hizo eso? El Señor abrió el corazón de ella. Entonces, cuando sucede esto, la palabra de Dios se hace la regla de nuestra vida. Entonces llegamos a conocer nuestra pobreza y nos damos cuenta de cuán perdidos estamos. Gloria al Señor. Cuando escuchamos acerca de la justicia del Señor Jesucristo, vemos que es como su manto, ¿cierto? Vemos que nuestras vestiduras están sucias, son injustas. Cuando oímos la voz de Dios, también nos damos cuenta de cuán ciegos somos. Él dice, unge tus ojos con colirio, y es cierto que cuando el Señor nos enseña acerca de nuestra ceguera, comenzamos a orar. Cuando oímos la voz del llamado de Cristo, nuestra alma ya anhela al Señor. ¿Lo experimenta usted cada día? ¿Lo experimenta usted en esta mañana? Bendito es el Señor. Hermanos, es la voz, es el amor divino, es la voz del Señor que está fundamentada en el amor divino de esta mañana, la que nos está invitando. Tal vez podríamos decirle, Señor, no puedo abrir la puerta. Mi corazón es una morada de iniquidad. Por eso no te he abierto la puerta, porque si tú entras, te vas a encontrar con tamaña sorpresa de pecado. Quizás esa es la oración que estás haciendo diariamente. Sin embargo, nos olvidamos de lo que le pasó a Zaqueo, el publicano, que era más encima, ni siquiera un publicano, era el jefe de los publicanos. ¿No piensas que le habría dado temor a Zaqueo cuando Jesús le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa? En Lucas 19:5. No se excusó Zaqueo en decir, es que déjame ir a arreglarla primero. No, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pues no es tu casa física, eres tú mismo. Somos nosotros, hermanos, donde quiere el Señor posar. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice, no, Mateo 8, verso 8. Hermanos, cuando el pecador está llevándose hasta este punto, Cristo entrará por esta puerta de su corazón y Él mismo abrirá la puerta como si fuese desde afuera, porque Él tiene las llaves. Él tiene las llaves para hacerlo. El amor y la gracia de Cristo abren la puerta del corazón y el pecador se rinde ante el Señor. Esto es lo que significa abrir la puerta, hermano. Es rendirse ante un Dios santo con todos nuestros pecados, para que Él nos limpie de nuestros pecados.
Él entrará en el corazón impío y malo y quitará todo lo que no debe estar allí. Y así entonces serán aplicados no mis méritos, sino los méritos de Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré en Él. Él desea entrar en el corazón de estos pecadores que no pueden, que no se atreven por sí mismos. Y Él viene especialmente a aquellos que han tenido que arrodillarse ante la justicia de Dios con misericordia. Bendito es el Señor. El Señor esta mañana, hermanos, escucha atentamente para ver si hay un corazón que se lamenta detrás de la puerta cerrada. Los suspiros, los tuyos, las quejas de dolor tuyas y mías, Él las oirá, hermano. Él oye la oración del necesitado. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él. Entraré en Él, dice. Por más indigno que tú y yo nos consideremos y por más imposible que te parezca, este mediador glorioso entra a nuestros corazones. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Entonces, el que es Alfa y el Omega, como se presenta en Apocalipsis, el primero y el último, les dirá a los suyos: he lavado todos tus pecados y transgresiones, y no los recordaré jamás, y todo lo mío es tuyo. Les dará colirio para que vean su gloria, su gracia, su misericordia y su paz, y para que ya no solo escuchen la voz de su Salvador, sino que también lo vean con sus ojos, y para que digan con la novia de Cristo: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, y todo él codiciable. Bendito sea el Señor. Por último, hermano, ¿hay alguien aquí en esta mañana, acá en esta reunión, en este culto, hay alguien aquí presente cuyo corazón ha sido abierto y en cuyo corazón el Señor ya mora? Él nunca jamás te dejará. Por eso que le dice a Zaqueo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, es posible que tú y yo lo entristezcamos con nuestros pecados, que tú seas infiel a Él, pero a pesar de esto, estarás para siempre en su corazón. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y nunca dejará a los suyos. Él vendrá otra vez y su pueblo se deleitará en su presencia. Pronto no habrá separación entre Cristo y su pueblo, y sus hijos disfrutarán de su comunión para siempre. Y ellos habrán recibido el deseo de su corazón, y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti, dice el Salmo 87, verso 7. Entonces ya no serán tibios, y ya no habrá incapacidad, ni frío ni tristeza, sino que su iglesia estará con Él para siempre. A Él sea todo el honor y la gloria, hermano, en esta mañana, y la gratitud. Hermanos amados, que en esta mañana nos hemos reunido, no es un simple culto más de día domingo. Hermanos amados de esta iglesia cristiana reformada de Puente Alto, he aquí, hermanos, el amén, el testigo fiel y verdadero, ese que está a la puerta y llama, está en medio de nosotros. ¿Quieres orar con Él? ¿Quieres clamarle a Él esta mañana y rendir tu vida al Señor? Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Padre celestial, en esta mañana, eterno Dios, dirigimos nuestros ojos a tu palabra, a este mensaje de la Odisea. Un mensaje particular, sin duda, a una congregación que presumía de cierta estabilidad, pero que en realidad nada sabía. No sabía ni siquiera cómo estaba su propio corazón. Qué peligroso esto, mi buen Dios. Pues nosotros,
siendo pueblo tuyo, siendo cristianos, creyentes en Cristo, lectores de la Biblia, miembros de una iglesia, asistentes a los cultos. En nuestras vidas, Señor, también muchas veces puede entrar esto, así como esta iglesia. Engañada indudablemente estaba. Es por eso que el Señor le dice, yo conozco tus obras, porque tú dices. Señor, no permita que mi voz pueda decir esto. No permitas ese tipo de conducta en medio de nosotros, sino que al contrario, cuando más cerca estemos de ti, cuando más acompañados de tu gracia, más lamentarnos, más, Señor, a humillarnos, más pedirte perdón, más rogar de tus misericordias, Señor, y no sobradamente decir, ya lo he conseguido, nada más tengo que hacer. No sea que nos digas lo mismo que dijiste a esta iglesia: eres miserable, ciego, eres pobre y estás desnudo. Se ve la vergüenza de tu desnudez. Quizás es la condición mía en esta mañana. Quizás es la condición de más de algunos de esta mañana. Y como tu palabra hoy nos dicen, he aquí el testigo fiel, el amén. Tú estás aquí, yo sé, Señor. Dios mío, porque te invocamos, nos reunimos en tu nombre, te alabamos a ti, te glorificamos a ti esta mañana y a ti rendimos todo honor y toda gloria. Obra en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de los aquí presentes. Yo sé que estás trabajando en la vida de mis hermanos, pero no permita que ninguno de nosotros caigamos en esta indiferencia o en esta tibieza, como dice esta palabra. Pues tú mismo dices, ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente, pero tibio seremos vomitados. Oh, ayúdanos, Señor, a encender nuestros corazones, a encender nuestras vidas, Señor, para trabajar en tu obra, para hacer lo que hacemos, no porque haya que hacerlo, sino que hacerlo porque de gratitud nuestros pies corren hacia ti, Señor. Oh, mi buen Dios, ten misericordia esta mañana de cada uno de los aquí presentes. Creo que hemos fallado, creo que hemos pecado como congregación, como iglesia. Señor, quizás en más de alguna vez hemos tenido una falsa confianza y decir insensatamente, soy rico y no tengo necesidad de nada, vengo a la iglesia, pertenezco a una iglesia, hago esto otro, y no sabemos que estamos, Dios mío, en un estado, Dios mío, de pobreza espiritual. Perdónanos en esta mañana y recibe la oración de tu hijo, de tu hermano, de mi hermana, que en esta mañana a ti te está clamando, a ti te está orando. De tal manera que retornemos a nuestros hogares, siempre, Dios mío, con tu preciosa compañía. Señor, tú entras y tú que tienes las llaves de esa puerta, abras esta puerta, entres a nuestro hogar, cenes con nosotros y nosotros contigo. Oh, mi buen Dios, así sea a partir de este momento, para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos en el nombre bendito de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén.